Buenas tardes, amigos y amigas, y en primer lugar quiero agradecer vuestra presencia un jueves como este, un jueves frío, aquí, en este acto, en esta asamblea abierta. Para mí es un placer además venir a Dos Hermanas porque es un reflejo lo que está ocurriendo, una especie de microcosmo de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en el país en general. Y además tenemos que hacerlo con una primera apelación. La apelación a algo que forma parte de la cultura de la izquierda, que es la de aprovechar este encuentro para hacer una reflexión que trascienda esta cultura mediática que tenemos de titulares de noticias que se van devorando unas a otras, que avanzan con otros titulares y que nos impiden la reflexión de lo que está pasando y cómo desde la izquierda tenemos que organizarnos para volcar la actual situación de las cosas. Digo porque es necesario hacer una reflexión para entender lo que está pasando, porque o nos rearmamos ideológicamente, discursivamente y organizativamente, o nos van a devorar. Nos van a devorar los poderes invisibles que la experiencia, por ejemplo, de gobierno que estamos haciendo en esta comunidad autónoma, vemos cómo existen sectores económicos y financieros muy poderosos, que no salen ningún día en la prensa, pero que tienen un poder impresionante en este país. Y tenemos que hacer esta reflexión porque o nos llenamos y abordamos lo que está ocurriendo desde otro discurso y desde otra percepción, o nos vamos a sentir derrotados. Lo decía Manuel Arregui antes, se está hablando de recuperación. Yo recuerdo hace 4 meses que habló de recuperación Rajoy y al día siguiente todos los periódicos de este país, todos aparecían en el titular de la portada con la palabra recuperación. Y ahora están volviendo otra vez, porque en la perversión del lenguaje también está la construcción de su intento de victoria sobre la clase trabajadora y las capas populares. A mí me gustaría hacer una reflexión de lo que no se habla. La gente de izquierda tenemos que hablar de aquello que no hablan ni los medios de comunicación, ni los poderes financieros que lo sustentan, ni el gobierno de la nación, y parte del gobierno andaluz, de otra fuerza política. Y nadie habla, por ejemplo, de unos años en los que todo el mundo ha tenido una constante. Mirad, la constante ha sido la de estar hablando de la contención del gasto, hemos gastado mucho, y la de dinámica de recortes. Llevamos 3 años con esa dinámica. Desde que en mayo de 2010, 3 años y medio, José Luis Rodríguez Zapatero anunció todas aquellas medidas que él dice ahora que fueron para que no fuera intervenido este país. Este país está intervenido, aunque no sea formalmente. ¿Y de qué no se habla en esta perversión del discurso de la crisis? No se habla de los ingresos. Desde mayo de 2010 se han hecho varias reformas. ¿Os acordáis de la reforma de la Constitución española? 27 de septiembre de 2011, 2 años y medio ya. Una reforma de la Constitución que consagró el pago de la deuda y la contención del déficit presupuestario como prioridad absoluta de las administraciones públicas. Es decir, que el 27 de septiembre de 2011 se publica en el Boletín Oficial del Estado una reforma de la Constitución que obliga a todos los ayuntamientos de este país, a todas las comunidades autónomas y al gobierno central a que su prioridad absoluta sea el pago de la deuda a la banca y la contención del déficit. Y esa noticia que apareció hace ya 2 años y medio ha tenido una repercusión en nuestra vida cotidiana absolutamente demoledora. Porque cuando se habla que la prioridad absoluta es el pago de la deuda y la contención del déficit, tenemos un presupuesto general del Estado de este año en el que dedicamos 36.729 millones de euros al pago de los intereses de la deuda a la banca. No al pago de amortización de capital, sino de intereses. Le dedicamos 36.729 millones de euros, que para que os hagáis una idea, es el equivalente a 1,3 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía.
que es un presupuesto que tiene que sostener a una población de 8,5 millones de habitantes, de 5.000 centros educativos, de 102 hospitales, de centenares de centros de salud, de centros de servicios sociales, de obra pública. 36.729 millones de euros que dedicamos al pago de intereses de la deuda y que dejamos de dar a la inversión de carácter público para la reactivación de la economía. Y cuando dice que es la prioridad absoluta, significa que por encima de cualquier otra necesidad social. Claro, de esos polvos vienen estos lodos, porque se está produciendo un cambio de reformas, demolición de los derechos que se han conquistado con tanto tiempo en este país. Una reforma laboral que en un año creó 1 millón de parados. No 1 millón de empleos, 1 millón de parados. Y que ha conseguido un segundo objetivo que no lo dijeron, pero que era el objetivo principal de la reforma, que era bajar los salarios de los trabajadores y trabajadoras de este país. Para ir a Japón, como fue el ministro Rajoy, a decirles a los japoneses que están en un país en el que la media salarial ha bajado en apenas un año el 7%. Y cuando la media salarial en un país baja el 7%, significa que no baja el 7% todo el mundo, sino que a los salarios más moderados le ha bajado entre el 20 y el 25%. Hacen una reforma educativa que va a consagrar de nuevo, los mayores del lugar lo sabréis, la pesadilla del patrimonio y de la potenciación de la escuela religiosa. Otra vez, determinando a la población de este país, los curas y las monjas en la formación de la población. Van a consagrarlo, van a extender el modelo madrileño al resto del país. ¿Saben cómo? Porque quieren planificar la escuela pública en función de la demanda de las familias. Y eso va a suponer un aumento de los puestos escolares en la escuela concertada y una disminución de la pública, con la consiguiente destrucción de empleo del profesorado. Por eso se entiende ahora la famosa tasa de reposición, por la cual hasta que no se jubilan 10 maestros no se puede cubrir uno, no se puede crear o convocar una plaza. Una disminución de las plantillas que blinda a través de los funcionarios públicos para abordar la disminución de la escuela pública. Y se hace una reforma de la administración local aprobada antes de Navidad que va a suponer una vuelta más de tuerca a los ayuntamientos y la eliminación de las competencias de carácter más social. Olvídense los ayuntamientos que tengan déficit presupuestario a promover vivienda pública, a tener oficinas de la defensa de la mujer. Por cierto, hablando de la oficina de la defensa de la mujer o de igualdad, la reforma del aborto, todo tiene una cierta coherencia. Ataque a los derechos laborales, privatización masiva y eliminación de derechos como es el derecho al aborto. Porque esto es una gran reconducción, una gran refundación de una derecha que afronta políticas económicas, que reduce derechos, que introduce elementos profundamente reaccionarios como es la integrista ley del aborto y que también, en un alarde de profunda coherencia, establece mecanismos represivos. Mecanismos represivos. Otra vez volvemos a la pesadilla del franquismo, a la pesadilla de la transición. Una ley de seguridad ciudadana que viene ya acompañada por una represión sostenida y sutil que en la provincia de Sevilla se ha reflejado como poca. El otro día el coordinador provincial y yo hicimos una rueda de prensa, porque hay en estos momentos 30 cargos públicos, concejales o concejalas de la provincia de Sevilla de Izquierda Unida, que tienen encima de la mesa de su casa y a título individual multas que pueden llegar a 30.000 euros y que en algunas cosas hay una propuesta inicial de hasta 600.000 euros. Porque ¿qué es lo que quieren hacer en esta hoja de ruta que tienen perfectamente definido? Eliminar derechos, incorporar de nuevo leyes que son la pesadilla y la eliminación de derechos básicos de la mujer sobre la maternidad y reprimir como coherencia formidable para poder conseguir sus objetivos. Todo tiene una línea de coherencia. Todo tiene una línea de coherencia de mantenimiento de derechos, represión, como fórmula de consecución de su objetivo.
¿Y de qué no se habla? Vamos a hablar aquí, y tenemos que decirlo en la calle, de qué no se habla. Porque en este proceso de gran privatización y de gran recentralización que está desarrollando el gobierno del Partido Popular, hay un gran fraude. Un fraude, si me permiten ustedes, indecente. Que es que mientras se está hablando de la contención del gasto y del recorte como única salida de la crisis, no se habla de la política de ingresos en este país. Y antes lo decía en la reunión que tenía con las organizaciones sociales de Dos Hermanos. Por cierto, que nos llena de ánimo la cantidad de gente y la buena acogida que ha tenido ese encuentro. Y nos llena de ánimo también la presencia de todos vosotros aquí. No se habla de los ingresos. No se aborda la política fiscal. En una hora que estemos aquí, se defrauda al fisco en este país 10 millones de euros, 10.300.000 euros. En una hora. En la hora que nosotros estemos aquí, 10.300.000. Si estamos hora y media, 15 millones de euros menos, mientras nosotros estamos analizando qué es lo que está ocurriendo. Porque en un año, el Estado deja de ingresar por fraude fiscal 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros, que nos mareamos. 3 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía. Y si a esos 90.000 millones de euros que dejan de ingresarse, que procede ese fraude de las grandes empresas que facturan más de 1 millón de euros, que nadie, siempre pongo el mismo ejemplo, que nadie se piense que estamos hablando de la factura del grifo que hemos arreglado con el fontanero. No. De las grandes empresas que son las grandes defraudadoras de este país, estaríamos hablando de que una buena recaudación no abordaría los recortes. Y nadie habla de ingresos. Y o la izquierda habla de ingresos y del debate de que hace falta que la gente que más tiene aporte, o no resolvemos este problema. Que nadie se crea que porque Izquierda Unida llegue al gobierno, por el mero hecho de llegar al gobierno, sin más se puedan resolver los problemas. O abordamos la política de ingresos y nos dejamos ya de tajas, o no resolvemos el problema de este país. Porque vosotros escucháis, ¿no? Los grandes empresarios, este que está en la cárcel, que por cierto, es curioso, ¿no? El otro día yo lo decía. El presidente de la COE, el expresidente de la COE está en la cárcel. No es que sea sospechoso, imputado, está en la cárcel. Poco se escucha. Se ha olvidado. Yo no lo escucho. En UGT habrán hecho lo que hagan y tendrán que afrontar la responsabilidad sobre lo que hayan hecho. Pero yo no escucho de la COE, yo está en la cárcel. No sea imputado, no, en la cárcel nadie se llama bien. Ellos siempre han estado que no puede haber tanto impuesto en este país. ¿De qué estamos hablando? Vamos a desgranar, y es importante que lo sepamos todos, vamos a desgranar cómo se abordan los impuestos y cuáles son los ingresos que obtiene el Estado para el mantenimiento de los colegios, para el mantenimiento de los hospitales y para la inversión en la obra pública de las carreteras. Los 3 grandes ingresos del Estado son el impuesto de sociedades, pero sobre todo 2. El IVA, impuesto al consumo, y el IRPF. El IRPF es una aportación de las rentas del trabajo. Así que no nos digan, que no nos hablen de los impuestos que tan duran cuando es la clase trabajadora la que asume el costo a través de la renta del trabajo de la declaración de la renta. Somos los que hacemos la gran aportación a los ingresos del Estado. Y el otro impuesto es el IVA, es el impuesto más injusto que hay. Un impuesto al consumo, en el que el pensionista que cobra 700 euros paga por la gasolina 1,5 euros, que es lo mismo que paga Botín, o que paga Florentino Pérez, o que paga Mariano Rajoy, o que paga las Ploy, 1,5 euros. Y el mismo porcentaje de IVA. Y ese es el gran ingreso del Estado. Y nadie habla de eso. Nadie habla de que las cajas populares y la renta del trabajo son las que sostienen los ingresos de este país. Así que basta ya con el topicazo de los impuestos. Porque aquí el gran empresariado no paga impuestos. A través de fórmulas jurídicas impecables y después con sus fraudes, sus fórmulas de fraude fiscal y de evasión fiscal. Nosotros tenemos que hablar desde la izquierda, cuando alguien nos afronte la fórmula de resolución de los problemas, de lo que nadie habla. Todo el mundo habla de que hay que recortar gastos, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Quién? ¿Vamos a asumir ese fraude discursivo que está penetrando entre la gente? Por tanto, hay que desmontar la primera de las grandes falacias en la resolución de la crisis y decir otra cosa.
No hay en la historia económica mundial, no hay en la historia económica universal ninguna salida de la crisis que se haya producido sin una inversión incentivadora del Estado. Nunca se ha salido de una crisis económica desde la contención del gasto. Nunca. Pero aquí estamos en una gran operación de satisfacción del pago de la deuda a la banca alemana, francesa, austríaca, que es la prioridad absoluta en el gobierno del Estado y que está constitucionalizada. Por tanto, si construimos la alternativa, construimos la alianza para gobernar alguna vez en este país, lo primero que tendremos que hacer es modificar y derogar el artículo 135 de la Constitución, o no podremos, o estaremos atados de pie y manos para afrontar la reconstrucción justa de este país, porque este país tiene posibilidades de salir adelante. Pero ahora se habla de la salida de la crisis. Ya empieza otra vez la perversión de la recuperación. Y no hay recuperación si no hay crecimiento de empleo neto. No se puede hablar de índice de recuperación cuando quien está ganando ahora es el IBEX 35 y otra vez la banca. Por cierto, la banca. Otra vez la banca en el centro de nuestras iras y de nuestra injusticia. Se concedieron ayudas a la banca por valor de 51.000 millones de euros, de los cuales 36.000 millones se han perdonado. No se van a devolver. Y con la venta de Novacaixa Galicia, que ha supuesto una limpieza y un coste de 9.000 millones de euros, se ha vendido a 1.000 millones de euros a un banco venezolano. Súmenle a los 36.000 los 8.000 que dejamos de recuperar de la Novacaixa Galicia. Ya van entre 44.000 millones de euros que dejamos de recibir para poder utilizarlo y para mantener los servicios públicos y el elemento incentivador. Por tanto, estamos hablando de cifras que marean, es verdad, pero que es necesario que las tengamos. Porque la salida de la crisis, que la tiene que haber, no es lo mismo según cómo salgamos. Hay una crisis, una salida de la crisis de la derecha, está clarísima. Eliminación de derechos laborales. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con 3 empresas, lo decía Manolo Olay, con 3 empresas de 2 hermanas en crisis, con ERTES, y donde se visualizaba, y está nuestro compañero secretario general de comisiones, si no me equivoco, lo he visto por aquí, donde se visualizaba de varias formas como un marco legal absolutamente demencial no había puesto a los pies de los caballos a los trabajadores. Porque un empresario lo tiene muy fácil para hacer lo que le dé la gana. Ya sea deslocalizar, descapitalizar, ERTES o ERTES. Y nosotros creemos que hay una salida a la crisis de la izquierda, pero es que existen fórmulas para hacerla creíble, factible y solvente. Y es que no estamos dispuestos a renunciar a los derechos que tanto trabajo han costado. Y se puede hacer. Pero se puede hacer diciéndole a la gente las cosas. Y hay que decir esa verdad. O afrontamos el debate de los ingresos en este país o no resolvemos. Para eso nos tenemos que organizar. Y tenemos que crear bloque político y social. Y tenemos que unirnos y no vernos enemigos por los matices que nos diferencian. Porque si nos fraccionamos, el capital va a estar muy tranquilo. Por eso ellos son pocos, pero tienen mucho poder. Y utilizan las redes normativas, la presión a los gobiernos, su influencia en la banca. Y nosotros, que somos más, solamente tenemos un poder si nos organizamos y si nos movilizamos. Porque o nos movilizamos para que sientan que el miedo tiene que estar en su bando y no en el nuestro, o nos devoran. Van a venir a por nosotros sin contemplación. Hace 100 años, lo decía Manolo Arregui, hace 100 años tuvo lugar, se inició la primera gran masacre del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial. Una guerra que se produjo, ya os acordáis, por el atentado de un nacionalista serbio, Gavrilo Princip, que asesina al heredero del entonces imperio húngaro. Y en una confluencia de alianzas se produce un estallido que en un principio se pensaba que iba a durar 1 mes, 2 meses. ¿Saben ustedes quién fue derrotado antes de empezar el estallido de esa guerra?
el movimiento obrero internacional. Porque en el debate de la Segunda Internacional, el movimiento obrero, que había teorizado la necesidad de que el conflicto tenía que ser un conflicto de clase, al final optó cada uno por los intereses de sus territorios nacionales. Y antes de que empezara la guerra ya estaba demostrado. El movimiento obrero internacional tuvo una gran derrota en la Primera Guerra Mundial. Porque perecieron alemanes, trabajadores alemanes, obreros franceses, obreros austríacos, ingleses, belgas, obreros entre obreros. Y tuvo consecuencias, claro que tuvo consecuencias. Un debilitamiento y un parón de un movimiento imparable. 100 años después, cambiando las condiciones que hay que cambiar, estamos en condiciones de asumir que o nos unimos para ser más fuertes o el capital otra vez podrá ganarnos la batalla. Y el aprendizaje de lecciones de la historia debe servirnos para no repetir los errores o los riesgos. Por eso es tan importante que nos organicemos. Por eso Izquierda Unida mantiene su tensión de estar en las instituciones, gobernando, intentando resistir y haciendo leyes que no se hacen no solo en España, sino en el resto de Europa, sino también con la necesidad de mantener la tensión movilizadora para ser más fuertes. Por eso es tan importante el 28 de febrero, porque recurre a la memoria colectiva de los andaluces cuando, organizados, conseguimos derechos para nuestra tierra. Derechos que nos están intentando destruir permanentemente. Hacemos una ley de la función social de la vivienda, lo hemos dicho anteriormente con los compañeros de las organizaciones sociales. Una ley modesta. Intentaba salvar a la gente de los desahucios. Y lo han recurrido. Recurrieron el decreto. Y a pesar de todo eso, hicimos una ley. Y han recurrido la ley. Por cierto, vergonzosamente. No lo han dicho. Lo han recurrido, han dicho que se suspenda cautelarmente su aplicación. El Partido Popular recurre a esa ley, que es modesta, porque tiene un potencial fortísimo en algo que ellos reconocen, que es que la ley de la función social de la vivienda cuestiona el uso de la propiedad privada y la función de la propiedad privada. Y por ahí no quieren dejarnos pasar. Porque abrimos una fisura formidable en cuestionar el uso de la propiedad privada cuando hay intereses legítimos y sociales más importantes. Y esa es la fortaleza de esa ley. Nos la han parado. Y ahora estamos construyendo una banca pública. Los mayores del lugar se acordarán, incluso los que somos, bueno, ya estamos también en cierta edad, cobrábamos la beca, los que éramos becarios, cobrábamos la beca en la caja postal, ¿os acordáis? Era una banca pública. El gobierno, era de UCD entonces, te pagaba la beca, o el PSOE te pagaba la beca, como era un gobierno, pues con la banca pública. ¿Y la banca pública? No, pues ahora no hay banca pública en este país. En Andalucía el sistema financiero ha dejado de existir una banca pública. Queremos crear una banca pública. Hemos llegado a un acuerdo para un modelo, para centrar los recursos de la banca pública en los pequeños créditos para la pequeña y mediana empresa, para los cooperativistas, para los autónomos, para la gente que crea riqueza y que crea en empleo. ¿Va a ser fácil? No. Nunca es fácil una acción de izquierda. Porque vamos a tener al Banco de España que le vamos a pedir una ficha bancaria que es necesaria para trabajar como banco público y seguramente nos van a poner muchas dificultades. Porque la banca privada no está dispuesta a que haya un competidor desde lo público. Pero tendremos que luchar por eso. ¿Cuándo ha sido fácil una reivindicación de la izquierda? Nunca. Nunca. Por eso no nos tenemos que desanimar. Lo que sí tenemos que tomar conciencia del momento que vivimos y desde un imperativo ético, amigos y amigas. Posiblemente muchos de vosotros ya hayáis conseguido una serie de condiciones en las que estéis blindados. Pero tenemos un imperativo ético para los que vengan. Luchar por los que vienen, que no podemos permitir que vivan en peores condiciones de lo que lo hemos hecho nosotros. Porque vienen a por todos nosotros. Unas veces vienen por unas empresas, otras veces vienen por los colectivos de profesorado, por los grados de larga duración, por los dependientes, pero al final vienen a por todos. Tanto todos los tipos de organización tienen que articularse
de forma unitaria, desde el respeto a la diversidad, pero en la convicción de que el enemigo no está aquí, que el enemigo está afuera, es poderoso, que solamente puede temblar si nos ven a nosotros fuertes y numerosos. Por eso animamos a que no desistamos, a que convirtamos el 28F, como siempre lo hemos convertido el 28 de febrero en Sevilla, masivamente también desde los trabajadores y trabajadoras de Dos Hermanas, desde las mujeres que quieren defender su derecho a la maternidad, desde los profesionales que defienden la educación pública o la sanidad pública, desde los dependientes que quieren que se les reconozca su dependencia. Desde todos los frentes debemos afrontar, desde los que siguen reivindicando el mantenimiento de la industria, de lo poco de industria que queda en esta comunidad, tenemos que confluir en una gran movilización para decir basta. Para decir basta y para seguir construyendo una alternativa que es necesario hacerla como sea, pero que se convierta en suma de votos para cambiar la correlación de fuerza en España. Porque si el Partido Popular de esta batalla gana, los derechos que tenemos ahora serán perdidos para décadas, no para años, para décadas, porque dejarán hecho un páramo al Estado, un Estado debilitado, con incapacidad para afrontar políticas de ingreso o de rescate como público de servicios que hayan privatizado. Por eso no solo tenemos que resistir, tenemos que salir adelante, y desde esas reflexiones de la que yo animo a no sentiros desanimados en muchas ocasiones porque el combate es complicado. Y hay muchos enemigos no solo de nuestra idea, de nuestro modelo. Ya termino. Hay enemigos también del gobierno de Andalucía. Y la unidad estorba. Estorba para el poder financiero, para los grandes poderes mediáticos, para el gran empresario, para la banca. Estorba. Y nosotros sabemos que tenemos con objetivos modestos. Tenemos lo que tenemos de representación política. Pero es muy importante que estemos en ese gobierno para romper cualquier oportunidad que existe en la élite económica y financiera de este país de que en España se produzca un futuro gobierno Partido Socialista, Partido Popular. Y mientras nosotros abramos una fisura en Andalucía, podremos evitar esa gran operación en la que están inmersos gente muy poderosa de este país. Desde esa reflexión yo quiero animar a que nos estamos jugando mucho en esta partida política, a que tenemos que ver con una visión más alargada de lo que es el titular diario de la prensa que nos intenta situar en el foco a prácticas corruptas que tenemos que combatir, pero que hay que combatir la corrupción de todos, no solo de las que aparecen en prensa, de los que no aparecen en la prensa. Y también hay que combatirlo desde acciones de gobierno con todas las limitaciones que se tengan, pero que construyen esperanza a través de políticas concretas. Yo animo a eso, a que nos organicemos, a que nunca nos sintamos derrotados, porque la izquierda siempre ha tenido la constante, que ha sido consciente de que la consecución de los objetivos justos a los que aspiramos todos han tenido muchas dificultades, pero organizados, con ilusión y con fuerza, siempre hemos vencido. A ellos animo y muchas gracias.